Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tips y Estrategias Educativas con Raúl Acedes. Yo trabajo en educación especial y hoy vamos a ver cómo diagnosticar o qué tengo que hacer si tengo sospechas de que mi hijo o algún alumno tiene discapacidad auditiva o sordera. Ok, lo primero que hay que mencionar es que hay diferentes maneras de hacer diagnóstico, hay diferentes evaluaciones. Tenemos potenciales evocados del tallo cerebral. Aquí le vamos a poner este distintivo, porque los potenciales evocados del tallo cerebral es la manera de diagnosticar que más se recomienda. ¿Por qué? Porque en los potenciales evocados del tallo cerebral, el niño no está consciente. Al no estar consciente, estar dormido, se le ponen unos electrodos y se hace un mapeo a nivel cerebral mandándole estímulos de sonidos puros. Y esto hace pues, que sea una prueba mucho más efectiva. Contrario con lo que es la audiometría. Si tú tienes sospecha de que tu hijo, tu alumno, tiene alguna discapacidad auditiva, yo te recomiendo que no te inclines tanto hacia la audiometría, porque la audiometría es un estudio que es consciente, con una interacción voluntaria del niño o de la persona que está llevando a cabo esta prueba. Una audiometría, para que nos quede claro a todos, es que nos meten a una cabina silenciosa que está adaptada para no percibir ningún sonido externo, y en esta cabina te mandan sonidos puros a nivel ambiental. O sea, hay una bocina que te manda un sonido y si tú lo percibes, pues tienes que tener una reacción. En este caso, si el niño entra a la cabina y le están haciendo la audiometría, pues le dicen, ¿sabes qué? Cada vez que haya un sonido o que escuches algo, levanta la mano o aplasta un botón o pone una fichita. Hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, es complejo tener un diagnóstico exacto. ¿Por qué? Porque si tu hijo tiene o tu alumno tiene alguna otra condición como un trastorno del espectro autista, que a pesar de que perciba el sonido no tenga la intención de reaccionar a él, eso es de cuidado. Y pues también tenemos lo que son los tamices auditivos, ¿no? Los tamices auditivos se hacen a temprana edad, hasta los primeros días y meses de nacido, pero aun cuando el tamiz auditivo tiene un porcentaje de certeza pues bastante bueno, sí hay otro tipo de desarrollo, algunas situaciones que se presentan en el desarrollo del niño que pueden ocasionar una pérdida auditiva o que el tamiz no tenga los resultados más certeros posibles. Entonces, si tú ya le hiciste tamiz auditivo a tu hijo, pero está presentando, tiene sospechas de que a edades más grandes, en preescolar, a la edad de primaria, en los primeros años, tienes sospechas de que tiene una discapacidad auditiva, yo te recomiendo que vayas y hagas potenciales evocados. Se llaman potenciales evocados del tallo cerebral, o algunos los llaman potenciales evocados auditivos, otros le llaman potenciales evocados del tronco cerebral, pero mientras que sean potenciales evocados y que vayan encaminados a medir la audición, es exactamente lo mismo, dependiendo de, no sé, la zona, la región o incluso no sé si hasta el hospital o la clínica donde lo vayan a hacer, le llaman de manera diferente. Esto es en cuanto a cuestión diagnóstica y evaluación, en detección clínica, ¿ok? Y una vez que detectamos, vamos a suponer que mi hijo lo llevo a hacer potenciales evocados del tallo cerebral, o a mi alumno lo mando a que le hagan este estudio y resulta que es sordo. Hay dos apoyos tecnológicos que pueden ayudarle a tener una ganancia auditiva. Uno son los auxiliares auditivos, que es el más común, es más económico. Son como una especie de amplificadores de sonido, ¿ok? Y luego tenemos el implante coclear. El implante coclear, no todos son candidatos a implante y no todos son candidatos a que les adapten un auxiliar auditivo. El auxiliar auditivo se utiliza cuando es una sordera por conducción. Quiere decir que algo en lo que llega el sonido al cerebro no está funcionando del todo bien, que tiene que ser parte del oído medio. El oído medio, donde tenemos unos huesecillos que pues son los que hacen la cuestión mecánica del sonido, ¿no? Llega la onda sonora al oído, se interpreta por los huesecillos en estímulos mecánicos y ya se manda directamente al cerebro. Y el implante coclear tiene que ver con la cóclea, que es un sistema que tenemos en el oído interno. Es básicamente donde se interpreta el sonido. No todas las personas son candidatas a implante y no todas las personas son candidatas a auxiliares. Más adelante en otro video vamos a ahondar un poco más en esto, porque son temas muy interesantes. Sin embargo, nos interesa darles un panorama general ahora de qué hacer si tengo sospechas de que mi hijo, mi alumno, tiene un diagnóstico de sordera o de una discapacidad auditiva. Entonces,
Primero enviamos al alumno a descartar una cuestión médica. Si se confirma que hay una sordera o una discapacidad auditiva, pues se procede a ver qué pasa con los apoyos, si es candidato a alguno de los apoyos, pero aún cuando sea candidato a alguno de los apoyos, si la pérdida auditiva es significativa, esta persona siempre hay que acercarla a la lengua de señas mexicana, porque educativamente es la mejor opción. Cuando una persona tiene restos auditivos, a veces se nos pasa por alto. Cuando un niño, es que tengo la sospecha de que mi hijo es sordo o de que este alumno puede tener una discapacidad auditiva, pero de repente hay un ruido, hay un portazo y el alumno voltea, nosotros decimos, no es sordo porque escuchó. La sordera no se mide así y la discapacidad auditiva no se mide así, es bien caprichosa. Entonces, puede ser que algunos niveles de audición los escuche y los capte, algunas frecuencias auditivas, pero a veces no todos los alcanza a escuchar. Entonces, sí es bien recomendable, si ya hay un diagnóstico y ya se implantó o se puso un apoyo como un auxiliar auditivo, siempre se le eduque al niño en lo que es la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque la lengua de señas mexicana representa o hace referencia a un orden lógico visual que en cuestiones de pensamiento es como estructuran mejor las ideas las personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque ven el mundo en imágenes. Nosotros procesamos el pensamiento, mucho del procesamiento que nosotros tenemos de pensamiento, los normoyentes, con la cuestión verbal. Entonces nosotros somos lo que comunicamos. Y si un alumno o tu hijo no aprende un sistema, o no adquiere, mejor dicho, porque son edades tempranas, un sistema de comunicación como lo que es la lengua de señas mexicana y no desarrolla su lenguaje, entonces a la postre sí va a haber dificultades en el procesamiento de conceptos, en el aprendizaje y estas situaciones. ¿Es buena la oralización? La oralización es buena, pero no debe de ser lo único. Si tú quieres darle todos los apoyos a tu hijo, tú quieres que tu alumno tenga todos los apoyos pertinentes, lo primero que tienes que hacer es acercarlo a la lengua de señas, que adquiera la lengua de señas y tú aprende lengua de señas. Si eres maestro, te invito a que tomes cursos, capacitaciones y demás para que aprendas lengua de señas. Y si eres padre de familia, no es una invitación, tienes la obligación de ir a tomar cursos de lengua de señas, aprender lengua de señas, porque va a ser la lengua en la que se va a comunicar tu hijo. Y de verdad, es muy importante que tengamos una buena comunicación con nuestros hijos. Tú pon a tu hijo que tiene una discapacidad auditiva en un ambiente donde hay personas sordas y lo va a adquirir la lengua. Está tan ávido de comunicarse que lo va a hacer muy rápido. Entonces, regresando, piensan o el procesamiento que tienen las personas con discapacidad auditiva es en un orden lógico visual y intelectualmente están a la par de cualquiera y a veces por encima. La oralización es buena, pero siempre basado en una lengua de señas. Muchas experiencias o la experiencia que he tenido yo en el trabajo con personas con discapacidad auditiva nos dicen y nos muestran algunos estudios también que a edades grandes, quien mejor comprende el español de las personas sordas son las personas que desde chiquitos hablaron lengua de señas, porque ya tienen un lenguaje base, una lengua base para poder traspolarla a un idioma al que no tienen acceso, como es el español en el caso de nosotros. En el caso de México es la lengua de señas mexicana la lengua oficial. Cada país, no sé dónde estés viendo esto, pero cada región tiene su propia lengua de señas. Algunos la comparten, otros las tienen muy independiente por país. Incluso hay países que tienen varias lenguas de señas. Entonces nada más acércate a la lengua de señas de tu comunidad, acerca a tu hijo a ella para que pueda tener un mejor desarrollo en todos los aspectos y sentidos. Y también hay que aclarar algo aquí, muchachos, a todas las personas que nos ven. Si tienes un hijo sordo o eres maestro de un alumno sordo, debemos de buscar ambientes educativos bilingües. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haya otras personas que manejen lengua de señas, que haya otros alumnos sordos y que manejen la lengua de señas, y también adultos que funjan como modelos a seguir por parte de los niños. Esto sería un enfoque bilingüe. Difícilmente hay estas escuelas o estos centros, o estamos preparados en centros regulares para eso. Por eso cuando a mí me preguntan, como especialista en educación especial, si lo mejor es tener a tu hijo en una primaria regular, cuando hay una discapacidad auditiva, mi respuesta es no. Mi respuesta es llévalo a un CAM o a un centro de atención
donde haya adultos sordos, haya otros niños sordos y manejen la lengua de señas mexicana. Porque la información que se está aprendiendo tu hijo o tu alumno estando en un salón de clases donde no hablan lengua de señas mexicana o donde apenas estamos aprendiendo lengua de señas mexicana es mucha. Entonces es la mejor opción. Primero, diagnosticar. Segundo, ver apoyos tecnológicos para la ganancia auditiva. Tercero, lengua de señas, lo más importante de todo. Y con la lengua de señas, si quieres apoyo de oralización, está bien. Pero, por favor, si eres padre de familia y si eres maestro, no quieras sustituir la lengua de señas mexicana por la oralización de un chico sordo, porque no va a funcionar igual a nivel de comprensión. Claro, yo tengo muchos amigos sordos que hablan y hablan bien, pero en cuestiones sociales muy tranquilas, muy ligeras, no tan complejas. Cuando hay un grado de complejidad en la idea, la verdad es que todos recurren a la lengua de señas porque es su lengua natural y es la lengua con la que mejor entienden el mundo. ¿Sale? Entonces, si tienes sospechas de que tu hijo, tu alumno es sordo, pues aquí tienes unos puntos que hay que hacer. Hay muchos más y los vamos a ir desglosando en videos posteriores. ¿Sale? Aquí estamos para servirte y pues ya sabes, tips y estrategias educativas con Raúl Aceves.